Bien, buenos días estudiantes del CECITEM Catepec 2. Continuamos con los videotutoriales, ahora en la fase de organización en nuestra segunda semana de educación a distancia por la contingencia del coronavirus. Están ustedes viendo un esquema de una herramienta de organización llamado organigrama o carta gráfico descriptiva de funciones. Como ustedes pueden ver, las líneas rectas nos dicen la comunicación formal que hay dentro de la misma estructura. Hay dos tipos de organigramas principales: organigramas verticales y organigramas horizontales. Este es un ejemplo de un organigrama vertical, donde la línea de autoridad, responsabilidad y la línea de comunicación va de arriba hacia abajo, es decir, los directivos y los gerentes o las áreas funcionales dan órdenes a las áreas operativas o a las áreas inferiores. Y en este caso hay una comunicación vertical de arriba hacia abajo. Hay otro organigrama que se llama organigrama horizontal, donde la línea de comunicación es horizontal, es de tanto de ida como de regreso, es decir, tanto los directivos le pueden mandar órdenes o disposiciones o instrucciones a los mandos medios y a los mandos operativos, como los mandos operativos y los mandos medios les pueden dar recomendaciones a las áreas de planeación estratégica o de dirección. En el caso de este organigrama, solamente la línea de comunicación va de arriba hacia abajo, no hay retroalimentación de abajo hacia arriba. Es un organigrama muy tradicional y pues que a mí no me gusta mucho, ¿no? Porque en cierto modo también pues, es autoritario y se hace y no hay como que una retroalimentación, no hay como que un debate, etcétera, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí se pueden ver las líneas de comunicación. Ahora sí vamos a ver la estructura vertical, autoridad y tramo de control. El tramo de control se refiere a la cantidad de personas que puede controlar o puede supervisar un directivo o un supervisor, ¿no? Generalmente si hablamos de un supervisor, se dice que a lo máximo cada supervisor puede supervisar o dirigir o controlar a mínimo 20 miembros de una organización. Ya si son más, se vuelve un caos, es imposible supervisarlos. Para que haya un control, una buena dirección, una buena delegación de autoridad, responsabilidad. Bueno, la estructura organizacional vertical es aquella caracterizada por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Lo anterior implica que existen muchos niveles entre los administradores de mayor jerarquía y los de más bajo nivel. La estructura vertical, autoridad, tramo de control. ¿Qué es el tramo de control? Es el número de subordinados o de seguidores quienes reportan directamente a un ejecutivo supervisor. Autoridad es el derecho legítimo a tomar decisiones y a decirle a la gente qué hacer. Es el derecho de mandar y hacerse obedecer. La autoridad reside en los puestos más en las personas. Bueno, aquí hay una diferencia muy importante que hacer entre lo que es la autoridad y lo que es el poder. El hecho de que yo tenga autoridad sobre otras personas es porque yo ocupo un puesto de un rango jerárquico, un puesto de un nivel jerárquico, ¿sí? En ese caso yo tengo autoridad sobre las personas, pero el poder solamente me lo da mi experiencia, mi carisma, mi sabiduría, mi preparación, mi conocimiento. Esa es la capacidad del poder, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Juan Martínez es gerente de finanzas de la empresa Nissan. Ajá. Y su jefe es José Luis Ramírez. Entonces resulta que a Juan Martínez le llega una invitación de la empresa Toyota para que él sea el siguiente director de finanzas de Toyota en la planta que se va a abrir en el Valle de Oaxaca, ¿no? Que por ahí, digo, no es choro mío, investiguenle, efectivamente se tenían planes de abrir plantas de automóviles en Oaxaca. Bueno, entonces deja de tener José Luis Ramírez autoridad sobre Juan Martínez, porque ya no va a ser parte de la misma línea de la misma estructura organizacional. Pero como José Luis Ramírez tiene más experiencia en esto de las finanzas,
Probablemente Juan Martínez, como se lleva muy bien con José Luis Ramírez, aparte de ser su jefe, son amigos. Ahí hay un ejemplo de una comunicación formal e informal. Le dice, oye, pues, ¿qué tips o qué estrategias o qué recomendaciones me darías para llegar a ser un buen gerente, un buen director de finanzas en Toyota, ¿no? Ahí seguiría teniendo poder sobre él, por su experiencia, por su conocimiento, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros pertenecemos a organizaciones donde tenemos un rango de autoridad, pero cuando dejamos de pertenecer a esas organizaciones o ya no tenemos esa línea directa de autoridad, responsabilidad, podemos llegar a seguir teniendo poder, ¿no? Por ejemplo, hay muchos maestros, no solo yo, otros compañeros, donde a lo mejor ya no somos sus profesores, pero por la buena convivencia, la buena comunicación, la buena relación humana que se llevó entre nosotros, aunque ya no nos veamos en CECITEM, aunque ya no nos veamos en cierta universidad, en cierto grupo educativo, ustedes siguen acudiendo a nosotros para recomendaciones, aunque sea de un libro, para un tip, para un consejo. Eso es que prevalece el poder por la experiencia, por el carisma, por la capacidad. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces dice, la estructura organizacional vertical, ahí está. Gerente general, gerentes de división, aquí iría lo que es gerente de producción, gerente de finanzas, gerente de personal, gerente de informática, etcétera, ¿no? Y ya abajo vienen los departamentos y áreas operativas. Decisiones o propiedades estructurales que orientan el diseño organizacional. El diseño organizacional implica seleccionar alternativas en lo que respecta a 4 propiedades estructurales. Esto es lo que quiero que me desarrollen en esta fase de organización, que hagan su división del trabajo, que dividan, identifiquen sus puestos, pero también que hagan su departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? La concatenación de las áreas o funciones, tareas o trabajos que tengan cierta similitud entre sí. Por ejemplo, en el área de mercadotecnia, que es la encargada de hacer todo lo necesario para el mercadeo del producto o del servicio, desde que se fabrica o se presta hasta que se hace una retroalimentación del cliente u usuario si quedó satisfecho con el servicio o producto que se le brindó. Ahí hay una departamentalización. Por ejemplo, dentro del área de mercadotecnia hay un departamento de ventas, hay un departamento de promoción y publicidad, hay un departamento de relaciones públicas, hay un departamento de patrocinio, hay diferentes departamentos que se concatenan en un área, ¿no? Por ejemplo, en el área de finanzas tenemos los departamentos de tesorería, de crédito y cobranza, de contabilidad, de impuestos, etcétera, ¿no? En el departamento de personal, que es uno de los más extensos, tenemos el departamento de reclutamiento y selección, departamento de aplicación de pruebas psicométricas, departamento de capacitación, departamento de evaluación del desempeño, departamento de promoción de puestos, y así. Cada área, investíguenlo más a fondo, por favor. Cada área funcional tiene sus diferentes departamentos. Entonces nos habla de esto. Es un proceso mediante el cual el diseñador de la estructura organizacional descompone un proceso complejo en pequeñas tareas, el alcance o rango del puesto, según el alcance y rango del puesto y la profundidad del puesto, la complejidad, ¿no? Lógicamente, a mayor responsabilidades, a mayores tareas, pues debe de haber mayor remuneración económica, ¿no? Departamentalización es la creación de nuevas unidades de trabajo u organismos con el mismo nivel jerárquico, o sea, están a la línea, están en el mismo nivel. Hay diferentes tipos de departamentalización. Por ejemplo, departamentalización por productos o servicios. Abarca la diferenciación y agrupamiento de actividades de acuerdo con los diferentes productos, líneas de productos o servicios que ofrece la empresa. Además, permite a la Dirección General delegar a su ejecutivo divisional amplia autoridad para la realización de las diversas funciones que se desprenden del proceso aludido a un producto o servicio. Departamentalización por producto o servicio. Ejemplos de empresas. Empresas no industriales se departamentalizan por servicio, como suele ser el caso de los hospitales que tienen unidades de cirugía, radiología, pediatría, entre otros. Departamentalización por producto o servicio. Aquí hay un ejemplo de una empresa. Presidente, mercadeo, personal, compras, finanzas. Y dentro de personal tenemos la división de luces,
la división de instrumentos, la división de herramientas, la división de medidores. Dentro de la división de instrumentos tenemos ingeniería, producción, contabilidad, ventas. Dentro de la división de medidores tenemos ingeniería, producción, contabilidad, ventas. Departamentalización por función o por área funcional implica la agrupación de unidades organizacionales basadas en la especificación de las actividades acordes a funciones administrativas. Es la más común, es la más usada por las empresas. Áreas funcionales, mercadotecnia, venta, recursos humanos, finanzas, producción. Departamentalización por proyecto. Aquí ya es cuando tenemos un proyecto o varios proyectos en puerta, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México ahorita tiene varios proyectos que se están viendo afectados por la situación del coronavirus, por la situación de la crisis mundial, por la devaluación del peso. Bueno, se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de departamentalización es muy típica en empresas que se dedican a dar asesoría o consultoría. Por ejemplo, hay una dirección general y hay proyectos especiales. Ya hay proyectos para el gobierno, ya hay proyectos para la iniciativa privada, ya hay otro tipo de proyectos logísticos que tienen que ver con distribución, ¿no? Por ejemplo, la situación que pasó con Pemex, sí es cierto que hubo combate a huachicol, pero sí hay que reconocer también que hubo una falla ahí en la logística de la distribución de la gasolina, de los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto gubernamental pues sería el Tren Maya, la construcción de las refinerías, de las termoeléctricas, etcétera, ¿no? Que pues también ahorita son tema de debate, discusión, porque unos están a favor y otros están en contra, ¿no? Aunque lleva una consulta. Bueno, departamentalización territorial o geográfica. Se refiere a la diferenciación y agrupación de las actividades en relación con la localización en que el trabajo será desempeñado o el área de mercado a ser servida por la empresa. Por ejemplo, la Costeña, ¿no? La Costeña tiene su planta productiva acá en Vía Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Pero la Costeña, sus camiones, su ruta, hacen su ruteo logístico todos los días y salen a diferentes puntos de la Ciudad de México y del país, ¿no? Gerencia Norte, hay una dirección general de ventas, pero de esa dirección general de ventas viene la Gerencia Norte, Gerencia Sur, Gerencia Centro, Gerencia Oeste, etc. Departamentalización por tipo de clientes. Se agrupan las actividades de acuerdo con el tipo de personas para quienes el trabajo es ejecutado. Es un agrupamiento de actividades de acuerdo a las características de los clientes. Constituyen la base de este tipo de departamentalización, lo cual refleja un interés fundamental por el consumidor o usuario, o fin de brindarle un servicio adecuado y un seguimiento personalizado. Por ejemplo, un tipo de cliente, la banca de comunidad, ¿no? Financiamiento a las comunidades pequeñas, ¿no? Como Banco del Bienestar. Otro tipo de cliente para una institución bancaria, los que dan préstamos para compra de casa, habitación, vivienda, préstamos hipotecarios. Otro tipo de cliente del sistema bancario, los que le dan financiamiento, por ejemplo, Financiera Rural, que financia lo que es productos agrícolas agropecuarios. Y banca institucional, por ejemplo, Banca de Desarrollo de Nacional Financiera, que es la que viene y la que hizo el caso de la cereza encantada. Banca de desarrollo, o sea, banca de impulso a MIPYMES, a pequeños negocios. Crédito para sacar adelante pastelerías, panaderías, paleterías, cibercafés, tortillerías, que ahorita eso va a tener que pegarle con tubo, porque si no, se va a caer la economía y nos va a llevar la fregada, ¿no? Entonces hay que ponerse las pilas, y ahorita está la oportunidad de estos emprendimientos. Las tiendas de ropa, por ejemplo, suelen establecer departamentos para damas, caballeros o niños. Otro ejemplo son empresas de tipo bancario de seguros. Departamentalización por procesos. Esta es quizá la más compleja, y de aquí sale un nuevo enfoque de la administración, que es la reingeniería de procesos, que es mejorar y rehacer, reestructurar los procesos. Esta agrupación se aplica comúnmente en empresas manufactureras, donde las actividades se agrupan respecto a un proceso o tipo o equipo. Por ejemplo, tenemos el presidente como cabeza líder de la empresa, tenemos el área de ingeniería, el área de producción, de mercadeo, de finanzas, de personal, pero dentro de producción, no sé, hay diferentes procesos. A lo mejor en una fábrica automotriz, que por ahí más adelante vamos a ver un video que también habla de un caso de las problemáticas organizacionales, humanas, administrativas, que se dan en una empresa automotriz, ¿no? Troqueladoras, en producción se divide en procesos de troquelado, de soldadura y de galvanoplastía, ¿no? Por ejemplo. Departamentalización con números simples. Consiste en agrupación de unidades organizacionales en función de un número predeterminado de miembros que pueden componerse. Entonces, ¿qué quiero? En conclusión, en síntesis. Quiero que hagan su departamentalización. Quiero que hagan primero su organigrama, sea vertical, horizontal, circular. Y quiero que hagan su departamentalización.